Un caso es una descripción de una situación específica en el campo de la administración que ha sido previamente investigada con el fin de hacer un amplio análisis que favorezca el intercambio de ideas y el aprendizaje. Cuando se analiza un caso, es fundamental identificar el problema para tomar decisiones orientadas a la solución del mismo. Considerando lo anterior, el método de caso pretende enseñar a formular, analizar, resolver e implementar soluciones a problemas administrativos. El método de casos tiene una estructura establecida, la cual se debe seguir paso a paso. Consta de 5 pasos. 1. Hechos relevantes. 2. Problema central. 3. Análisis. 4. Alternativas de solución. Y el quinto se divide en 3. Solución, instrumentalización y recomendaciones. Vamos a ver cada uno en detalle. Para comprender cada paso, vamos a desarrollar un ejemplo. Lo primero que hay que hacer es leer el caso detenidamente y extraer de él los acontecimientos que son importantes e influyen en el problema central. No deben hacer un resumen, sino un punteo de los asuntos importantes que les servirán de guía para resolver el problema. Para el ejemplo, podemos establecer entre otros los siguientes hechos relevantes. A. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría está llegando a su máximo de posibilidades. B. Tiene restricciones de infraestructura y fue construido con base en el tipo de aeronaves que operaban hace varias décadas. C. No fue construido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, por lo que no puede obtener una certificación de la misma. D. Las empresas de servicio en tierra se quejan porque no tienen espacio en rampa para atender la aviación corporativa. E. Existe la posibilidad de construir un nuevo aeropuerto a la medida en Orotina. F. Construir un aeropuerto internacional en Orotina aumentaría costos operativos, estaría más lejos de la capital y las vías de acceso son angostas y frecuentemente están congestionadas. Al analizar los hechos relevantes, se identifica con claridad el problema central. Es posible encontrar varios problemas. Sin embargo, el problema central es aquel que una vez solucionado resuelve los otros problemas secundarios. El problema debe plantearse de forma concreta en no más de 3 renglones. Así se evita desviarse en aspectos que no agregan valor al mismo. En nuestro ejemplo, el problema central lo podemos plantear de la siguiente forma como pregunta. ¿Qué medidas tomar para que Costa Rica tenga un aeropuerto internacional metropolitano de primer nivel que le permita atender todas las necesidades presentes y futuras? O también como un enunciado, medidas a tomar para que Costa Rica tenga un aeropuerto internacional metropolitano de primer nivel que le permita atender todas las necesidades actuales y futuras. Una vez identificado el problema, se realiza el análisis, que consiste en estudiar y encontrar las causas que originaron el problema. Aquí deben responder la pregunta, ¿por qué tenemos este problema? Para encontrar la respuesta, se debe tomar en cuenta todos los hechos evidentes que se extraen del caso y en algunas ocasiones incluir supuestos básicos que permitan aclarar las causas del problema, pero sin cambiar la orientación de la situación presentada. Es importante recordar que en esta parte del método aún no se plantean soluciones, solo se explican las causas del problema. En el ejemplo del aeropuerto,
Debemos analizar y explicar las limitaciones que tiene el aeropuerto actual y el origen de esas limitaciones. Esto se presenta en forma de texto. Nos debemos preguntar y explicar por qué es importante para Costa Rica contar con un aeropuerto internacional de primer nivel, construido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. En esta parte del método se deben plantear los diferentes caminos para resolver el problema central. Se tiene que presentar al menos 2 posibles soluciones que resuelvan el problema. Además, cada solución planteada debe evaluarse para determinar si en efecto resuelve el problema, para lo cual se deben presentar las ventajas y desventajas que tiene cada alternativa. Veamos posibles soluciones para resolver el problema del aeropuerto. 1. Llevar a cabo la ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Ventajas. Se tardaría menos tiempo en la ampliación que en la construcción de un nuevo aeropuerto. Se contaría con más salas de abordaje. Estaría situado cerca de la capital de Costa Rica, San José. Desventajas. Seguiría siendo un aeropuerto sin la certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Habría un gasto de millones de dólares y problemas para llevar a cabo las expropiaciones en el sector sur del aeropuerto. La ampliación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría sería temporal, ya que todas estas remodelaciones extenderían su vida útil solo por 50 años más. 2. Construir un aeropuerto internacional metropolitano de primer nivel en el sector de Orotina. Ventajas. Sería construido bajo las normas y certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Tendría la planificación de un aeropuerto totalmente nuevo y de vanguardia. Capacidad para recibir aviones de larga distancia y cuerpo ancho que requieren de una pista más larga. Tendría cercanía con las playas del Pacífico Central y una vida útil a muy largo plazo. Desventajas. Su construcción tardaría de 10 a 15 años. Estar ubicado geográficamente a mayor distancia de la capital, aumentando con esto los costos operativos. Limitadas y congestionadas vías de acceso. La quinta parte del método se divide en 3 actividades. La primera, llamada solución, es donde hay que tomar una decisión. Se deben revisar las alternativas de solución, considerar sus ventajas y desventajas y seleccionar la que a su criterio es la que mejor resuelve el problema central. Debe seleccionar solo una de las alternativas y justificar su respuesta. Las ventajas de la alternativa son la base de esta justificación. Para el caso se elige la alternativa B, construir un aeropuerto internacional metropolitano de primer nivel en el sector de Orotina. Esto porque es la alternativa que posee la mayor cantidad de ventajas. Además, se contaría con un aeropuerto internacional de primer nivel que supere las limitaciones actuales. La segunda actividad es la instrumentalización, la cual consiste en hacer un pequeño plan para implementar la solución escogida. Para esto se responden 3 preguntas. Primera, ¿quién lo va a hacer? Aquí se debe indicar quién es la persona, departamento u organización responsable de implementar la solución. Segunda, ¿cómo lo va a hacer? Para responder esta pregunta, se debe indicar la manera, forma o el medio de implementar la solución. Tercera, ¿cuándo lo va a hacer? Siempre es necesario definir una fecha o plazo para la implementación de la solución. En el ejemplo, ¿quién? El encargado de llevar el proyecto sería el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, MOP. ¿Cómo? Por medio de una licitación
a quien presente el mejor proyecto con todos los estudios y requisitos que se requieren para la construcción del aeropuerto. ¿Cuándo? Aquella empresa que gane el concurso de licitación deberá tener listos sus resultados y recomendaciones en un plazo de 10 meses para ser analizados con el MOB. Posterior a esto, se dará un aval para el arranque de la construcción del aeropuerto internacional en 2 años. La tercera y última actividad son las recomendaciones. Aquí se debe presentar al menos una recomendación para facilitar o evaluar la implementación de la solución. Si analizamos nuestro ejemplo, las recomendaciones sugeridas serían: ampliar la ruta 27 en todo su trayecto al aeropuerto en 3 o 4 carriles por vía. Posibilitar la construcción de un metro de vía rápida que conecte a la capital del país con el futuro aeropuerto internacional. Concesionar la administración a una empresa experta en el manejo de aeropuertos. Que el requisito fundamental de la empresa ganadora de la licitación se base en un aeropuerto amigablemente sostenible con el medio ambiente. Al realizar paso a paso esta estructura y comprendiendo los puntos a desarrollar, el estudiante está en la capacidad de resolver diferentes casos que se presentan en la administración.